nombre es Mayra Salazar, soy de la carrera de Educación Inicial del primer ciclo, estoy en el paralelo A y hoy voy a exponerles sobre el desarrollo histórico de la filosofía de la educación. Vamos a empezar con el pensamiento grecolatino. Es un concepto que expresa la fuerte identidad entre lo romano y lo griego en la época clásica. Grecia fue el primer lugar donde se empezó a medir sobre la educación. La palabra pedagogía surgió allí a partir y a mediados del siglo III a.C. La educación romana sufre un cambio completo como consecuencia de la invasión de la cultura helénica. Esta cultura tuvo la virtud de despertar la cultura romana dando el nacimiento de su literatura y a su educación. Los diferentes pensamientos y escuelas griegas fueron influidas en toda Roma, que al realizar el estudio de ambas civilizaciones nos damos cuenta que existen varias similitudes, no solo en su educación, sino en su política, desarrollo de las ciencias y estructura social. El sistema escolar de la antigüedad grecolatina desapareció en los siglos V y VII. Sus principales exponentes fueron los sofistas, que estuvieron en contra de la educación tradicional. Catón el Viejo, primer romano que escribe sobre la educación. Sócrates, primer educador espiritual de la historia y considerado como educador por excelencia. Marco Terencio representa la transición de la educación antigua a la nueva. Platón, fundador de la teoría de educación. Marco Julio, que ejerció una gran influencia sobre la educación. Dotado de gran cultura, reconoció todo el valor que tenía la cultura y la filosofía griega. Por último, Aristóteles nació el sistema de evaluación, el cual considera que las cosas están en constante cambio y que obedecen a cierto ritmo. El pensamiento medieval está enmarcado históricamente a la Edad Media. En general, una de las principales características es que estaba regida por la doctrina cristiana. Surgieron las primeras universidades en el siglo IX. Se fundamenta en las relaciones entre la fe y la razón desde el surgimiento del cristianismo en el siglo I hasta finales del siglo XIX. En esta época la educación es un proceso de socialización de las personas a través de las capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento, valores. Esta trataba de liberar al hombre del pecado para alcanzar así la vida eterna. Su ideal era alcanzar la santidad. Sobresalía la frase, la letra con sangre entra. La educación era con extrema disciplina. Sus principales exponentes eran Casiodoro, tuvo una gran influencia en la educación monástica. Scotus Erigno realzó el valor de la cultura griega. Scotus Erigno realzó el valor de la cultura griega y la educación. Alcuino hizo del monasterio de San Martín un espacio de enseñanza. Santo Tomás de Aquino, su pensamiento ha influido en toda la pedagogía desde la Edad Media. El pensamiento moderno. A finales del siglo XIX surge un movimiento renovado, el cual fue clasificado como obra de educación nueva y comienza su desarrollo marcando una ruptura con la educación medieval. Es una escuela de y para la vida, que busca preparar para aquí y el ahora. Es una educación centrada en el niño, en las características de sus necesidades propias del mismo, no en sus exposiciones externas. Desarrolla todas las formas de actividad humana, ya sea manual, intelectual, social, individual. La reflexión. Hace tiempo la educación estaba regida por el cristianismo, la cual imponía la educación, pues los docentes eran los únicos que tenían la razón. Decían que un estudiante era un vaso vacío que había que llenar. Estos imponían algunos castigos bastante rígidos que violaban la integridad de los estudiantes. Actualmente esto es totalmente diferente. Los estudiantes tenemos el derecho de opinar y de investigar sobre varios temas, de nosotros expresarnos libremente y por esta razón el sistema educativo de la actualidad es totalmente bueno para nosotros porque nos permite nosotros podemos ejercer nuestros derechos como estudiantes. Gracias.